Regresamos con el capítulo semanal del herrero legendario y su combate en contra de la gran demonio Belial. Ponte cómodo, toma unos aperitivos y comenzamos. Recordemos que Belial fue retenida por los hilos de plata del protagonista. Los esqueletos de Grid hicieron uso del anillo de Arube para controlar los hilos de plata, y el herrero supone que la gran demonio nunca esperó algo como esto. Alguien aparece en el lugar, mencionando que extrañaba este sentimiento que no existe en el mundo humano. Se trata del demonio espadachín y Yaruk, quien utiliza su habilidad de espada del infierno. Como la gran demonio Belial está siendo retenida, el ataque impacta de lleno, y esta última no comprende qué es lo que hace aquí y Yaruk. Recuerda que es un demonio de bajo rango que incluso el 13º gran demonio Zepar evita confortar directamente. Noe también aparece en el lugar olisqueando un aroma que le resulta familiar. Belial se queda perpleja al ver que un Memphis haya aparecido. Se trata de la bestia más fuerte, pero está al borde de la extinción, y solo puede ser criada por señores demonios de rango 20 o superior. Mientras recibe varios ataques, Belial se cuestiona quién es en realidad el protagonista, aunque sus pensamientos son interrumpidos por el impacto de una habilidad que la hiere. La gran demonio siente que este dolor es comparable al que le causó la luz de la destrucción de esa perra caza demonios, pero es algo diferente. Incluso si el cuerpo de un gran demonio es destruido, su alma permanecerá y podrá comenzar de nuevo. Esa es la bendición de Yatán y la autoridad absoluta de un gran demonio, la reencarnación eterna. Pero la luz del ataque que recibió puede destruir directamente el alma inmortal de un gran demonio. Y Belial quiere saber quién es el causante. Una ventana nos muestra que fue la habilidad sacrificio de categoría legendaria. A costa de que los puntos de vida y maná del usuario se reduzcan a un punto, puede resucitar a un aliado pero no puede ser utilizado en los NPC. Utilizar esta habilidad en seres malvados causa un daño masivo. Tiene un enfriamiento de 12 horas, y a medida que aumenta la clase del usuario, también aumentará el nivel de esta habilidad. La causante es la hermana de nuestro protagonista, que en el juego se llama Ruby y cuenta con la clase de Santa. Al verla, Belial reconoce que la chica posee el poder de revivir aliados y destruir el mal. Nuestro protagonista vuelve a lanzarse al ataque apenas ve una pequeña abertura en la defensa del enemigo. Belial cree que estos humanos están empezando a ser molestos. Aún así, la gran demonio piensa que sigue habiendo una gran diferencia de poder, e impacta un ataque sobre Grid desde el suelo, considerándolo un ser inferior. El herrero perdió la mitad de su salud de un solo golpe. Debe tener cuidado porque si lo golpean un par de veces más, se activará su pasiva de inmortalidad. Sus ataques no pueden atravesar las llamas, mientras que la velocidad de lanzamiento de la gran demonio es demasiado rápida. Belial les reprocha a los seres inferiores haber desafiado a un gran demonio eterno. Inmediatamente después, comienza a invocar unas alas a su espalda y grita que los humanos son demasiado arrogantes, a la vez que lanza un ataque. Grid está en problemas porque no podrá bloquear el impacto con sus manos de Dios. El ataque es bloqueado por el gatito Noe, quien se interpone para proteger a su señor. La bestia más poderosa del infierno afirma que solo tiene un dueño, y no se acobardará tan solo por estar enfrente de un gran demonio. El ataque de Belial resultó ser demasiado poderoso, y Noe tuvo que sacrificarse para poder salvar al protagonista. Grid aprieta con rabia su espada, maldiciendo a la demonio por atreverse a tocar algo que le pertenece, definitivamente acabará con ella. El herrero comienza a cargar su danza de la espada de Pagma. Sabe que los ataques regulares no dejarán ningún rasguño en Belial, así que el prota necesita utilizar sus habilidades definitivas. Empezará con su combinación de asesinar enlace Ola, y después de eso lanzará su habilidad de trascender. Entonces el sistema interrumpe a nuestro protagonista para informarle de que se ha activado el título de observado por los dioses. Rebeca, la diosa de la luz y la misericordia, está en deuda con Grid y le concederá una bendición. La diosa se dirige al protagonista como aquel que no sabe cómo rendirse, y le pide que haga justicia con el demonio protegido por el dios malvado y proteja el mundo del mal. Nuestro protagonista recuerda que obtuvo este título cuando forjó el arco Dios Fénix de categoría mítica. En aquel entonces estaba decepcionado porque no tenía ningún efecto especial. El sistema informa de que la habilidad combinada Asesinar Enlace Ola y la habilidad Trascender se han combinado para crear una nueva combinación de habilidades con un poder inmenso. El sistema informa que esta recompensa es demasiado grande y por lo tanto, hay una reacción contraria de los otros dioses. Por esta razón, el efecto del título observado por los dioses permanecerá sellado de manera semipermanente. El protagonista acaba de conseguir una nueva habilidad definitiva que supera su combinación de Asesinar Enlace Ola. Grita que si su nueva habilidad impacta, no importará si deben sellar a la gran demonio o no.
El herrero comienza casteando su habilidad Asesinar Enlace, mientras que Belial intenta defenderse como puede acumulando energía demoníaca. Grit añade sus habilidades Ola y Trascender a la combinación, y la Gran Demonio sabe que estará en serios problemas y es impactada por esto. Belial se defiende como puede mientras que el protagonista destroza todo el campo de batalla con su nueva combinación de habilidades. El sistema muestra que la combinación Asesinar Enlace Ola y Trascender golpea al objetivo 7 veces con Asesinar Enlace, causándole un daño del 1500% del poder de ataque de Grit. Si 4 o más Asesinar Enlace golpean al objetivo, el daño por golpe aumenta en un 200% y se invoca la energía de la espada de la habilidad Ola. La energía de espada de Ola causa el 500% del poder de ataque de Grit en un área de 5 metros alrededor del objetivo. Los enemigos afectados pierden el 60% de su velocidad de movimiento durante 30 segundos. También se garantiza que serán golpeados por la energía de espada de Trascender que sigue. La energía de espada de Trascender ignora el 80% de la defensa del objetivo, e inflige un daño igual al 1800% del poder de ataque físico de Grit. Esta habilidad no comparte enfriamiento con el resto de habilidades. Tiene un coste de maná de la mitad del maná total, y un tiempo de enfriamiento de 3 horas. Belial es gravemente herida al ser impactada por esta nueva definitiva del protagonista. El daño causado es crítico y se activa el efecto del título de un disparo una muerte de Grit, lo cual aumenta el daño crítico en un 30%. Al atacar un punto débil, el daño también aumenta. Grit le ha causado más de 25 millones de puntos de daño al objetivo y se abalanza de nuevo sobre ella. Debido al efecto de la pasiva oculta de Comando de Dios, el tiempo de enfriamiento de la combinación Asesinar Enlace Ola y Trascender se ha reiniciado. Si se utiliza la habilidad en los próximos 3 segundos, no se consumirá ningún recurso. El protagonista no desaprovecha esta oportunidad y vuelve a impactar su nueva definitiva sobre Belial, causándole más daños críticos. Esta vez le causa 2.691.399 puntos de daño al objetivo. Belial se retuerce de dolor, mientras que el sistema informa de que la 32ª Gran Demonio Belial se está debilitando muy rápido. Tan solo le queda un 4% de salud restante. Aunque el poder de ataque de Grit se haya visto reducido por la enorme diferencia de niveles que hay entre él y la Gran Demonio, le ha podido causar más de 25 millones de puntos de daño. Pudo golpearla 2 veces seguidas, y la mejora de daño de la pasiva de Kraugel es muy notable. Belial se vuelve a parar exclamando que está cansada de los insectos. Le recrimina a los humanos haber arruinado su cuerpo y el infierno número 32. Totalmente furiosa, grita que no dejará con vida a ninguno de los presentes. Es entonces cuando Eyaruk se para frente a la Gran Demonio, cuestionándole si acaso lo está ignorando a pesar de haberlo reconocido antes. Belial le exige al demonio de bajo rango que se calle. Impactando un ataque sobre el demonio espadachín, grita que ahora mismo el poder de Eyaruk ni siquiera puede compararse al que solía tener. Apareciendo detrás de Grit, decide que primero debe deshacerse del humano más molesto, y le enseñará la verdadera diferencia de niveles. Grit maldice su situación, destruyó el infierno de la Gran Demonio y su salud está al mínimo, pero ella desapareció de su campo de visión justo cuando solo faltaba otro gran golpe para derrotarla. Pero aún así, el protagonista celebra algo. Grit confiaba en que Piaro no dejaría en paz a alguien que pisoteó sus campos de cultivo y luce recuperado por las curaciones de Damián. La Gran Demonio siente inmediatamente la presencia del agricultor legendario. Pero es demasiado tarde para ella, y Piaro ya ha invocado su definitiva de mortero de molienda. Menciona que es demasiado tarde para el demonio como para que pregunte por su identidad, y Belial es completamente aplastada por la definitiva del agricultor legendario. La 32ª Señora del Infierno maldice a los humanos, prometiendo que si se recupera acabará con todos ellos. Pero entonces una ventana informa de que debido a la habilidad Sacrificio de la Santa, el alma de Belial se extinguirá. Esto último parece sorprender a la demonio. Todo era culpa de esa perra insulta a la Santa antes de desaparecer. El sistema muestra que el alma de Belial no se ha podido reencarnar, y por tanto se está disipando. El asiento del Señor del Infierno número 32 ha quedado vacante. Los jugadores celebran mientras el sistema los felicita por haber tenido éxito en la incursión de la 32ª Gran Demonio Belial. Todos los jugadores que participaron en la incursión han recibido el título de Salvador del Mundo. Las recompensas se distribuirán según la tasa de contribución, y los chicos parecen estar felices de que todo haya salido bien. Yizuka recibe la recompensa del 8º lugar, Damián recibe el 7º puesto, Isabel recibe el 6º, la 5ª recompensa es para nuestro protagonista Grit, mientras que la 4ª recompensa es para Ibelín.
El santo de la espada Kraugel obtiene el tercer lugar en las recompensas y la cazadora de demonios Yura recibe el segundo puesto. La santa consigue una recompensa especial por haber extinguido el alma de la gran demonio y el protagonista la felicita por ello. Grid se siente mal por haber obtenido el quinto lugar aun cuando se unió a la batalla tan tarde y agradece a todos por la ayuda. Es entonces que el sistema informa de que el primer lugar de las recompensas lo ha conseguido Piaro, y el agricultor legendario se arrodilla para entregarle todas estas a su señor. El resto de participantes de la incursión también recibirán recompensas iguales. Grid agradece a Piaro por haber trabajado duro protegiendo a los demás en su ausencia. Elogia las cicatrices de batalla de Piaro, diciendo que lucen bien en él. Los presentadores narran que el día de hoy han ocurrido muchas revelaciones, entre las cuales nombran la clase oculta de santo de la espada de Kraugel, la relación cambiante entre el papa de la diosa Rebeca y el imperio Saharán, y un NPC nombrado que es capaz de enfrentar a grandes demonios. Ahora que el gremio Overgeared consiguió tantas recompensas por derrotar a un gran demonio, están curiosos por saber cuánto es que han roto el equilibrio de poder del juego. El sistema describe el título de Salvador del Mundo como un héroe que defendió al mundo de la gran demonio Belial. Los juglares del mundo cantarán las historias de la valentía de los chicos. Este título hace que todas las estadísticas de los chicos aumenten en 200 puntos, además de que cuando canta un bardo, obtienen una mejora que dura 3 horas. Este título hizo que los chicos crecieran un montón, y el lancero Pon celebra haberse vuelto tan fuerte por tan solo participar. Kraugel calcula que los miembros de Overgeared deben tener al menos 8 estadísticas diferentes en promedio, por lo que sus poderes de combate se habrán vuelto significativamente más fuerte. Como todos ellos son aliados de Grid, no pierden nada al compartir su felicidad. Es entonces que nuestro protagonista se dirige al santo de la espada para agradecerle su ayuda durante este combate. No sabía que aparecería. Me alegra un montón el hecho de que podamos crecer juntos, exclamó nuestro protagonista con una amplia sonrisa. Kraugel calcula que el prota debe tener al menos 15 estadísticas diferentes, por lo que si todas aumentaron en 200 puntos debió haber crecido un montón. El santo de la espada supone que ellos fueron los mayores ganadores el día de hoy. Pero nuestro protagonista se disculpa avergonzadamente con Kraugel porque está equivocado. Revela poseer el título de héroe del reino que aumenta sus estadísticas en 120 puntos, así que en realidad todas sus estadísticas aumentaron 320 puntos en total. Si cuentan otros títulos, Kraugel añade que en realidad él subió todas sus estadísticas en 350 puntos y gana en este aspecto. Esto parece dejar sin palabras a nuestro protagonista. El santo de la espada intenta animarlo diciéndole que debe estar orgulloso por poder competir contra él. Kraugel se describe a sí mismo como el jugador que ha descubierto la mayoría del contenido del juego. Tus esfuerzos son reales, reconoció el santo de la espada a nuestro protagonista. Ahora que han obtenido tantas recompensas, Tobias se acerca al herrero legendario para solicitarle que forje algunos objetos para ellos. Grid cree que puede hacer una pieza para cada uno de los miembros, y les pide que escriban lo que necesiten. Revisando sus recompensas, Grid puede ver que la suya es un cuerno. El sistema la cataloga como el cuerno de Belial. Un material que contiene la magia de Belial se puede utilizar para fabricar un arma. Una vez forjado, se añadirá una variedad de opciones al arma. Como todas las armas y herramientas agrícolas de Piaro han sido dañadas durante la batalla, utilizará este cuerno para crearle un objeto él. A medida que el agricultor legendario se haga más fuerte, la fuerza del gremio Overgeared también aumentará exponencialmente. Tras pensar esto pasa a revisar un bastón. Se trata de nada más ni menos que del bastón de Belial de categoría mítica. Es el bastón favorito de Belial, la antigua gobernante del 32º infierno. Como nació de la bendición de Yatán, un humano normal tendrá problemas para blandir su poder. Este ítem aumenta el poder mágico en 2640 puntos. Sube la inteligencia en un 30% y la velocidad de casteo en un 30%. Puede lanzar 3 tipos de magia a la vez pero requiere maestría. Si se lanzan magia de fuego y magia oscura simultáneamente con éxito, el poder de cada hechizo aumenta en un 200%. Cada vez que se lance un hechizo, se genera automáticamente un escudo que absorbe 5000 puntos de daño. Los enemigos que golpean el escudo se ven afectados por los efectos anormales de estado de miedo y ralentización. Al revisar más el arma, Grid encuentra que la tasa de golpe mágico crítico aumenta en un 20% y el daño mágico crítico aumenta en un 150%. Se genera la habilidad pasiva de autoridad de Belial, con la cual la tasa de recuperación de maná aumenta en un 200% mientras se esté en el infierno.
Además de que todos los tiempos de enfriamiento de los hechizos disminuyen un 30%. Entre las restricciones de uso del objeto se requiere ser el primer puesto en el ranking de magos oscuros o archimagos. El gran mago Brahm aparece en el lugar declarando que se quedará con el objeto. Griff no puede creer que el tipo que ha estado en silencio durante toda la guerra haya aparecido solo para quedarse con un buen ítem. Aún así, el protagonista cree que a diferencia del arco Fénix rojo, este ítem sí puede servirle para convertirse en un gran mago legendario. En ello, Hisoka se acerca al protagonista para informarle de que la descripción de sus megas dice que los artesanos que pueden manejarlas son extremadamente raros, y propone reclutar a un artesano de alto rango. El jugador Hao también se dirige al cielo sobre el cielo para confirmar que se encuentre bien. Se disculpa con Kraugel debido a que no encontró ninguna pista sobre la debilidad de la gran demonio desde fuera. El santo de la espada le pide que no se preocupe puesto que al final Grid se unió a la batalla, y se encargó de todo. El jugador chino no puede creer lo que escucha. Se pregunta qué clase de fuerza tendrá el herrero incluso cuando Kraugel quedó en un estado así. Ao cree que si hubiera conocido al protagonista antes que a Kraugel quizás lo hubiera seguido a él. De todos modos, cree que aunque no hayan encontrado ninguna pista, parece que se necesita un medium para que descienda un gran demonio. El jugador chino supone que las pistas deben estar probablemente dentro de Reinhardt, y nuestro protagonista pega la oreja. Entonces se le ocurre una idea, y le pide a Hisoka que no se preocupe ya que todo salió bien, y se le ha ocurrido una manera muy sencilla de encontrar talento. Menciona que una vez encuentren la pista, todo encajará en su lugar. Propone acabar con el bastardo que invocó al demonio y creó todo este desastre. Aquí es donde comenzará todo, es hora de construir nuestra nación, declaró el herrero legendario. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.